Nada es importante. ¿Qué importancia puede tener que yo me atormente, que sufra o que piense? Mi presencia en el mundo no hará más que perturbar, muy a mi pesar, algunas existencias tranquilas, y turbar, más aún a mi pesar, la dulce inconsciencia de algunas otras. A pesar de que siento que mi propia tragedia es la más grave de la historia, más grave aún que la caída de los imperios, o cualquier derrumbamiento en el fondo de una mina, poseo el sentimiento implícito de la nimiedad y de mi insignificancia. Estoy persuadido de no ser nada en el universo, y sin embargo, siento que mi existencia es la única real. Más aún, si debiera escoger entre la existencia del mundo y la mía propia, eliminaría sin dudarlo la primera con todas sus luces y sus leyes, para planear totalmente solo en la nada. A pesar de que la vida me resulta un suplicio, no puedo renunciar a ella, dado que no creo en lo absoluto de los valores por los que debería sacrificarme. Si he de ser sincero, debo decir que no sé por qué vivo, ni por qué no dejo de vivir. La clave se halla probablemente en la irracionalidad de la vida, la cual hace que ésta perdure sin razón, y si solo hubiera razones absurdas de vivir, el mundo no merece que alguien se sacrifique por una idea o una creencia. ¿Somos nosotros más felices hoy porque otros se sacrificaron por nuestro bien? Pero qué bien. Si alguien realmente se ha sacrificado para que yo hoy sea más feliz, soy en realidad aún más desgraciado que él, pues no deseo construir mi existencia sobre un cementerio. Hay momentos en los que me siento responsable de toda la miseria de la historia, en los que no comprendo por qué algunas personas han derramado su sangre por nosotros. La ironía suprema sería darse cuenta de que ellos fueron más felices que nosotros lo somos hoy. Maldita sea la historia. Nada debería interesarme ya. Hasta el problema de la muerte debería parecerme ridículo. El sufrimiento, estéril y limitado. El entusiasmo, impuro. La vida, racional. La dialéctica de la vida, lógica y no demoníaca. La desesperación, menor y parcial. La eternidad, una palabra vacía. La experiencia de la nada, una ilusión. La fatalidad, una broma. Si lo pensamos seriamente, ¿para qué sirve todo ello en realidad? ¿Para qué interrogarse? ¿Para qué intentar aclarar o aceptar sombras? ¿No valdría más que yo enterrase mis lágrimas en la arena, a la orilla del mar, en una soledad absoluta? El problema es que nunca he llorado, pues mis lágrimas se han transformado en pensamientos tan amargos como ellas. Éxtasis. Ignoro qué sentido en un ser escéptico, para quien este mundo es un mundo en el que nunca se resuelve nada, puede tener el éxtasis, el más revelador y el más rico, el más complejo y el más peligroso, el éxtasis de las profundidades últimas de la vida. Esa clase de éxtasis no nos hace adquirir ni una certeza explícita ni un saber definido, pero el sentimiento de una participación esencial es en él tan intenso que rebasa todos los límites y las categorías del conocimiento habitual. Es como si en este mundo de obstáculos, de miseria y de tortura, se hubiese abierto una puerta que nos dejase ver el núcleo mismo de la existencia y pudiéramos aprenderlo en la visión más simple y esencial, en el arrebato metafísico más extraordinario. Nos parece inmersos en él, ver fundirse un estrato superficial formado por existencias y formas individuales para desembocar en las regiones más profundas. Es posible el verdadero sentimiento metafísico de la existencia. Sin la eliminación de ese estrato superficial, solo una existencia purgada de sus elementos contingentes es capaz de permitir el acceso a una zona esencial. El sentimiento metafísico de la existencia es un sentimiento de orden extático, y toda metafísica hunde sus raíces en una forma particular de éxtasis. Es un error no admitir más que la variante religiosa del éxtasis. Existe, de hecho, una multiplicidad de formas que, dependiendo de una configuración espiritual específica o de un temperamento, no conducen necesariamente a la trascendencia. Porque no habría un éxtasis de la existencia pura, de las raíces inmanentes de la vida. ¿Acaso no se realiza semejante éxtasis en un ahondamiento que desgarra las apariencias para permitir el acceso al núcleo del mundo?
poder palpar las raíces de este mundo, poder realizar la ebriedad suprema, la experiencia de lo original y de lo primordial, equivale a experimentar un sentimiento metafísico procedente del éxtasis de los elementos esenciales del ser. El éxtasis, como exaltación en la inmanencia, como incandescencia, como visión de la locura de este mundo. He ahí una base para la metafísica, válido incluso para los últimos instantes, para el momento de la muerte. El éxtasis verdadero es peligroso. Se parece a la última fase de la iniciación de los misterios egipcios, en los que la frase «Osiris es una divinidad sombría» sustituía el conocimiento explícito y definitivo. Dicho en otras palabras, lo absoluto permanece como tal absoluto inaccesible. Yo solo veo en el éxtasis de las raíces últimas una forma de locura y no de conocimiento. Esta experiencia es posible en la soledad únicamente, la cual nos produce la impresión de estar planeando por encima de este mundo. La soledad no es, sin embargo, un terreno propicio para la locura. ¿No es característico que la locura pueda producirse en el individuo más escéptico? ¿Acaso la locura del éxtasis no se revela plenamente a través de la presencia de la certeza más extraña y de la visión más esencial en una atmósfera de duda y de desesperación? Nadie puede, en realidad, conocer el estado extático sin la experiencia previa de la desesperación, pues ambos implican purificaciones que, aunque de diferente contenido, poseen una importancia equivalente. Las raíces de la metafísica son tan complicadas como las de la existencia. Un mundo en el que nada está resuelto. ¿Hay algo aún sobre esta tierra que escape a la duda aparte de la muerte, la única cosa segura en este mundo? Continuar viviendo dudando de todo es una paradoja no demasiado trágica, dado que la duda es mucho menos intensa, mucho más soportable que la desesperación. La duda más frecuente es la abstracta, en la cual no se implica más que una parte del ser, contrariamente a la desesperación, en la que la participación es visceral y total. Comparado con la desesperación, fenómeno tan extraño y tan complejo, el escepticismo se caracteriza por una especie de diletantismo, de superficialidad. Por mucho que yo dude de todo y oponga al mundo una sonrisa de desprecio, seguiré comiendo, durmiendo tranquilamente o amando. En la desesperación, cuya profundidad solo se comprende experimentándola, esos actos son únicamente posibles mediante grandes esfuerzos y sufrimientos. En las cimas de la desesperación, nadie tiene ya derecho a dormir. De ahí que un auténtico desesperado no olvide jamás nada de su tragedia. Su conciencia preserva la dolorosa actualidad de su miseria subjetiva. La duda es una inquietud vinculada a los problemas y a las cosas, y procede del carácter insoluble de toda gran interrogación. Si los problemas esenciales pudieran ser resueltos, el escéptico volvería a su estado normal. Qué diferente la situación del desespero, al que la resolución de todos los problemas no volvería menos inquieto, pues su inquietud brota de la estructura misma de su ser. En la desesperación, la ansiedad es inmanente a la existencia. No se trata en ella en absoluto de problemas, sino de convulsiones y de llamas interiores que torturan. Se puede lamentar que nada sea resuelto en este mundo. Nadie, sin embargo, se ha suicidado nunca por ello. La inquietud filosófica influye poco en la inquietud total de nuestro ser. Prefiero 1000 veces más una existencia dramática, atormentada por el destino y sometida al suplicio de las llamas más ardientes, que la existencia de un hombre abstracto, obsesionado por interrogantes no menos abstractas que la que le afectan superficialmente. Desprecio la ausencia del riesgo, de locura y de pasión en la vida, que fecundo, por el contrario, es un pensamiento vivo y apasionado, irrigado por el lirismo. Qué dramático e interesante resulta el proceso mediante el cual espíritus atormentados en un primer momento por problemas puramente intelectuales e impersonales, espíritus objetivos hasta el olvido de sí mismos, habiendo sido sorprendidos por la enfermedad y el sufrimiento, son fatalmente obligados a reflexionar sobre su subjetividad
y sobre las experiencias que deben afrontar. Los seres objetivos y activos no hallan en sí mismos suficientes recursos para convertir su destino en un problema. Para que éste se vuelva subjetivo y universal a la vez, hay que descender uno a uno todos los peldaños de un infierno interior. Mientras no nos hallemos reducidos a cenizas, podremos hacer filosofía lírica, una filosofía en la que la idea tiene raíces tan profundas como la poesía. Tenemos acceso entonces a una forma superior de existencia, en la que el mundo y sus problemas inextricables ni siquiera merecen ya el desprecio. No se trata en absoluto de una cuestión de excelencia o de valor particular del individuo. Sucede simplemente que nada, excepto nuestra agonía personal, nos interesa ya a partir de ese momento. Sobre la tristeza. Si la melancolía es un estado de ensueño difuso que no conduce nunca a una profundidad, ni a una concentración intensas, la tristeza, por el contrario, es un grave repliegue sobre nosotros mismos y una interiorización dolorosa. Se puede estar triste en cualquier lugar, pero mientras que los espacios abiertos privilegian la melancolía, los espacios cerrados aumentan la tristeza. La concentración procede en ella del hecho de que tiene casi siempre una razón precisa, mientras que en la melancolía no se pudo señalar ninguna causa exterior a la conciencia. Yo sé por qué estoy triste, pero no podría decir por qué estoy melancólico. Los estados melancólicos se extienden en el tiempo sin alcanzar nunca una intensidad particular. Ni la tristeza ni la melancolía estallan nunca. Ninguna de las dos afecta al individuo hasta el punto de hacer vacilar los cimientos de su ser. Se habla con frecuencia de suspiros, pero nunca de gritos de tristeza. La tristeza no es un desbordamiento, sino un estado que se agota y muere. Lo que la singularidad de manera extraordinariamente significativa es su aparición, con gran frecuencia tras ciertos paroxismos. ¿Por qué tras el acto sexual suele producirse un abatimiento? ¿Por qué se está triste tras una formidable borrachera o un desenfreno dionisíaco? Porque la fuerza derrochada en esos excesos no deja tras ella más que el sentimiento de lo irreparable, una sensación de pérdida y de abandono, caracterizados por una fuerte intensidad negativa. Estamos tristes tras ciertas proezas, porque, en lugar del sentimiento de una ganancia, experimentamos el de una pérdida. La tristeza surge cada vez que la vida se disgrega. Su intensidad equivale a la importancia de las pérdidas sufridas. De ahí que sea el sentimiento de la muerte el que provoque la mayor tristeza. Elemento revelador de lo que distingue la melancolía de la tristeza, nunca se dirá de un entierro que es melancólico. La tristeza no posee ningún carácter estético, el cual raramente se halla ausente de la melancolía. Resulta interesante observar cómo el terreno de la estética se estrecha a medida que nos acercamos a las experiencias y a las realidades capitales. La muerte niega la estética, de la misma manera que el sufrimiento o la tristeza. La muerte y la belleza son dos nociones que se excluyen mutuamente. Nada es más grave ni más siniestro para mí que la muerte. ¿Cómo es posible que haya habido poetas a los que les haya parecido bella y que la hayan celebrado? La muerte representa el valor absoluto de lo negativo. Resulta irónico que sea temida al mismo tiempo que idolatrada. Su negatividad me inspira, lo confieso, admiración. Es sin embargo la única cosa que puedo admirar sin amarla. La grandeza y la infinitud de la muerte me impresionan, pero mi desesperación es tan vasta que me prohíbe hasta la esperanza que ella representa. ¿Cómo amar la muerte? Solo se puede escribir sobre ella exagerando su paradoja. Quien pretende tener una idea precisa de la muerte prueba que carece de una sensibilidad profunda a ella, a pesar de que la lleve en sí mismo, porque todo ser humano lleva en su interior no solo su propia vida, sino asimismo su propia muerte. En el rostro de quien sufre una intensa tristeza se leen tanta soledad y abandono que nos preguntamos si la fisonomía de la tristeza no representa la forma a través de la cual la muerte es objetiva. La tristeza abre una puerta al misterio. Este es, no obstante, tan abundante que la tristeza no deja nunca de ser enigmática. Si se estableciera una clasificación de los misterios, la tristeza pertenecería a la categoría de los misterios sin límites, inagotables.
una constatación que puedo, muy a mi pesar, hacer a cada instante. Solamente son felices quienes no piensan nunca, es decir, quienes no piensan más que lo estrictamente necesario para sobrevivir. El pensamiento verdadero se parece a un demonio que perturba los orígenes de la vida, o a una enfermedad que ataca sus raíces mismas. Pensar continuamente, plantearnos problemas capitales a cada momento y experimentar una duda permanente respecto a nuestro destino. Estar cansado de vivir, agotado hasta lo inimaginable a causa de nuestros propios pensamientos y de nuestra propia existencia. Dejar tras de sí una estela de sangre y de humo como símbolo del drama y de la muerte de nuestro ser equivale a ser desgraciado hasta el punto de que el problema del pensamiento nos da ganas de vomitar y la reflexión nos parece una condena. Hay demasiadas cosas que añorar en un mundo en el que nada debía ser soñado. De ahí que yo me pregunto si este mundo merece realmente mi nostalgia. La insatisfacción total, a causa de que, anatema, hay seres que no se sienten a gusto en ningún lugar, ni con el sol, ni sin sol, ni con la gente, ni sin ella. Ignorar el buen humor es un hecho desconcertante. Los seres humanos más desgraciados son los que no tienen derecho a la inconsciencia. Poseer una conciencia permanentemente despierta, definir de nuevo sin cesar nuestra relación con el mundo, vivir en la tensión perpetua del conocimiento, equivale a estar perdido para la vida. El saber es una plaga y la conciencia una llaga abierta en el corazón de la vida. ¿El ser humano no vive acaso de la tragedia de un animal constantemente insatisfecho que habita entre la vida y la muerte? Mi naturaleza de ser humano me hastía profundamente. Si pudiera, renunciaría a ella inmediatamente, pero ¿en qué me convertiría? ¿En un animal? Imposible dar marcha atrás. Además, correría el peligro de ser un animal al corriente de la historia de la filosofía. Convertirme en un superhombre me parece una imposibilidad, una estupidez, una quimera visible. La solución, aproximativa, es cierto. No residiría en una especie de superconciencia. No podríamos vivir más allá y no más acá en el sentido de la animalidad, de todas las formas complejas de la conciencia, de los suplicios y de las ansiedades, de los trastornos nerviosos y de las experiencias espirituales, en un nivel de existencia en el que el acceso a la eternidad dejaría de ser un simple mito. Por lo que a mí respecta, dimito de la humanidad. No puedo ni quiero continuar siendo un hombre. ¿Qué podría yo hacer aún como ser humano? Elaborar un sistema social y político, hacer desgraciada a una pobre joven, denunciar las inconsecuencias de los diversos sistemas filosóficos, o dedicarme a realizar una idea moral y estético. Todo eso me parece irrisorio. Nada puede ya seducirme. Renuncio a mi calidad de ser humano, a riesgo de hallarme solo en las pendientes que debo escalar. ¿Acaso no estoy ya solo en este mundo, en el que he dejado de esperar algo? Más allá de las aspiraciones y de los ideales corrientes, una supraconciencia proporcionaría, probablemente, un espacio en el que se pudiese respirar. Ebrio de eternidad, yo podría olvidar la futilidad de este mundo. Nada perturbaría ya un éxtasis en el cual el ser sería tan puro e inmaterial como el no ser. El baño de fuego, para lograr experimentar la sensación de la inmaterialidad. Existen tantos caminos que toda tentativa de establecer una jerarquía sería extremadamente arriesgada, por no decir inútil. Cada uno toma una vía diferente según su temperamento. Por lo que a mí respecta, pienso que el baño de fuego constituye la tentativa más fecunda. Sentir en todo nuestro ser un incendio, un calor absoluto. Notar que brotan en nuestro interior llamas voraces. No ser más que relámpago y resplandor. Eso es un baño de fuego. Se realiza entonces una purificación capaz de anunciar a la propia existencia. ¿Acaso las olas de calor y las llamas no devastan hasta su núcleo, no consumen la vida, no reducen su fuerza quitándole todo carácter agresivo a una simple aspiración? Experimentar un baño de fuego
Soportar los caprichos de un violento calor interior no es alcanzar una pureza inmaterial semejante a una danza de llamas. La liberación de la gravedad, gracias a ese baño de fuego, no convierte la vida en una ilusión o en un sueño, y ello no es apenas nada comparado con la sensación final, tan paradójica, en la que el sentimiento de esa irrealidad onírica es sustituido por la sensación de ser reducido a cenizas, sensación que corona inevitablemente todo baño de fuego interior. Se puede velar con razón a partir de ese momento de inmaterialidad, quemados hasta el último grado por nuestras propias llamas, privados de toda existencia individual, transformados en un montón de cenizas. ¿Cómo podríamos experimentar aún la sensación de vivir? Una loca voluptuosidad de una ironía infinita se apodera de mí cuando imagino mis cenizas desperdigadas por todo el planeta, frenéticamente agitadas por el viento, diseminándose en el espacio común en eterno reproche contra este mundo. La desintegración. No todo el mundo ha perdido su ingenuidad, de ahí que no todo el mundo sea desgraciado. Quienes han vivido y continúan viviendo pegados a la existencia, no por imbecilidad, sino por un amor instintivo al mundo, logran alcanzar la armonía, una integración en la vida que no pueden sino envidiar a aquellos que frecuentan los extremos de la desesperación. La desintegración, por su parte, corresponde a una pérdida total de la ingenuidad, ese don maravilloso destruido por el conocimiento. Enemigo declarado de la vida, el hechizo que se siente ante el encanto espontáneo del ser. La experiencia inconsciente de las contradicciones, las cuales pierden implícitamente su carácter trágico, son expresiones de la ingenuidad, terreno fértil para el amor y el entusiasmo. No experimentar las contradicciones de manera dolorosa es alcanzar la alegría virginal de la inocencia, permanecer cerrado a la tragedia y al sentimiento de la muerte. La ingenuidad es opaca a lo trágico, pero se halla abierta al amor, pues el ingenuo, ser que no se haya consumido por contradicciones internas, posee los recursos necesarios para consagrarse a él, pero el desintegrado, por el contrario, lo trágico posee una intensidad extremadamente penosa, pues las contradicciones no surgen únicamente en él mismo, sino también entre él y el mundo. Solo existen dos actitudes fundamentales, la ingenua y la heroica. Todas las demás no hacen más que diversificar los matices de ambas. Esa es la única alternativa posible si no se quiere sucumbir a la imbecilidad. Ahora bien, dado que para el ser humano, confrontado a dicha disyuntiva, la ingenuidad es un bien perdido, imposible de recuperar, no queda más que el heroísmo. La actitud heroica es el privilegio y la condena de los desintegrados, de los fracasados. Ser un héroe, en el sentido más universal de la palabra, significa desear un triunfo absoluto, triunfo que solo puede obtenerse mediante la muerte. Todo heroísmo trasciende la vida, implicando fatalmente un salto en la nada, y eso incluso en el caso de que el héroe no sea consciente de ello y no se dé cuenta de que su fuerza interior procede de una vida carente de su dinamismo habitual. Todo lo que no nace de la ingenuidad y no conduce a ella pertenece a la nada. Ejercería esta, pues, una atracción real. En ese caso, se trata de una atracción demasiado misteriosa para que podamos ser conscientes de ella. Sobre la realidad del cuerpo. Nunca comprenderé por qué el cuerpo ha podido ser considerado como una ilusión, de la misma manera que tampoco comprenderé por qué el cuerpo ha podido ser considerado como una ilusión, de la misma manera que tampoco comprenderé cómo se ha podido concebir el espíritu fuera del drama de la vida, de sus contradicciones y de sus deficiencias. Ello equivale, a todas luces, a no tener conciencia de la carne, de los nervios y de cada órgano, lo cual resulta incomprensible para mí,
a pesar de que sospecho que semejante inconsciencia es una condición esencial de la felicidad. Quienes permanecen apegados a la irracionalidad de la vida, dominados por su ritmo orgánico anterior a la aparición de la conciencia, no conocen ese estado en el que la realidad corporal se halla constantemente presente en ella. Esa presencia denota, en efecto, una enfermedad esencial de la vida, porque ¿no es acaso una enfermedad sentir constantemente nuestras piernas, nuestro estómago, nuestro corazón, etc., ser conscientes de la mínima parte de nuestro cuerpo? La realidad del cuerpo es una de las más terribles que existen. Me gustaría saber qué sería del espíritu sin los tormentos de la carne o de la conciencia, sin una hipersensibilidad del sistema nervioso. ¿Cómo se puede concebir la vida sin el cuerpo? ¿Cómo se puede imaginar una existencia autónoma y original del espíritu? Porque el espíritu es el fruto de un desequilibrio de la vida, de la misma manera que el ser humano no es más que un animal que ha traicionado sus orígenes. La existencia del espíritu es una anomalía de la vida. ¿Por qué no renunciaría yo al espíritu? Pero la renuncia ¿no sería una enfermedad del espíritu antes de ser una enfermedad de la vida? No sé lo que está bien ni lo que está mal, lo que está permitido y lo que no lo está. No puedo alabar ni condenar nada. En este mundo es imposible tener un criterio ni principios coherentes. Me sorprende que haya gente que se preocupe todavía de la teoría del conocimiento. Si he de ser sincero, debo confesar que me importa un bledo la relatividad de nuestro saber, puesto que este mundo no merece ser conocido. Unas veces tengo la impresión de que existe un saber integral que agota todo el contenido del mundo. Otras no comprendo absolutamente nada de lo que sucede a mi alrededor. Siento una especie de gusto acre, una amargura diabólica y bestial que hacen que incluso el problema de la muerte me parezca insulso. Me di cuenta por primera vez de lo difícil que es definir esa amargura. Quizás sea también porque pierdo el tiempo buscando orígenes de orden teórico, cuando en realidad procede de una región eminentemente preteórica. En este momento no creo absolutamente en nada y no tengo la mínima esperanza. Todo lo que nos atrae y seduce en la vida me parece vacío de sentido. No poseo ni el sentimiento del pasado ni el del futuro. El presente me parece un veneno. No sé si estoy desesperado, pues la ausencia de toda esperanza no equivale obligatoriamente a la desesperación. Ningún calificativo podría afectarme, pues no tengo ya nada que perder, y pensar que lo he perdido todo en el momento en que a mi alrededor todo despierta la vida, que lejos me hallo de todo. Soledad individual y soledad cósmica. Se puede concebir dos maneras de experimentar la soledad: sentirse solo en el mundo o sentir la soledad del mundo. Quien se siente solo vive un drama meramente individual. El sentimiento de abandono puede surgir en el ámbito natural más espléndido: ser arrojado a este mundo, ser incapaz de adaptarse a él, ser destruido por las deficiencias o exaltaciones propias, ser indiferente a los aspectos exteriores de la vida, se trate de aspectos sombríos o brillantes, para permanecer apegado al propio drama interior. En eso consiste la soledad individual. El sentimiento de la soledad cósmica, por el contrario, procede menos de un tormento puramente subjetivo que de la sensación del abandono de este mundo, de una nada objetiva, como si el mundo hubiera perdido súbitamente todo resplandor para evocar la monotonía esencial de los cementerios. Hay muchas personas que son torturadas por la visión de un universo abandono, irremediablemente condenado a una soledad glacial, que incluso de los débiles reflejos de una luz crepuscular no podrían alcanzar. ¿Quiénes son, pues, más desgraciados? ¿Aquellos que sienten la soledad en sí mismos o quienes la sienten fuera de sí mismos? Imposible responder a esta pregunta, y además,
¿Por qué me preocuparía yo de establecer una jerarquía entre las soledades? ¿No basta con estar solo? Afirmo aquí, para todos aquellos que me sucederán un día, que no hay nada sobre este planeta en lo que yo pueda creer, y que la única salvación posible es el olvido. Me gustaría poder olvidarlo todo, olvidarme a mí mismo y olvidar el mundo entero. Las verdaderas confesiones se escriben con lágrimas únicamente, pero mis lágrimas bastarían para negar este mundo, como mi fuego interior para incendiarlo. No necesito ningún apoyo, ninguna exhortación, ni ninguna compasión, pues por muy bajo que haya caído, me siento poderoso, duro, feroz. Soy en efecto el único ser humano sin esperanza. Ese es el colmo del heroísmo, su paroxismo y su paradoja. La locura suprema debería canalizar la pasión caótica e informe que se habita para olvidarlo todo, para no ser ya nada, para liberarme del saber y de la conciencia. Si me obligasen a tener esperanza, solo podría ser la del olvido absoluto, pero entonces no se trataría de una desesperanza. Semejante esperanza ¿no constituye acaso la negación de toda esperanza? No quiero saber ya nada, ni siquiera el hecho de no saber ya nada. ¿Por qué tantos problemas, tantas discusiones, tanta vehemencia? ¿Por qué semejante conciencia de la muerte? Basta de filosofía y de pensamiento. Apocalipsis. Cuánto me gustaría que todas las personas ocupadas e investidas de una misión, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, seres superficiales o serios, alegres o tristes, abandonasen un buen día sus tareas, renunciando a todo deber u obligación, y saliesen a pasear a la calle cesando toda actividad. Todos esos imbéciles que trabajan sin motivo o se complacen en su contribución al bien de la humanidad, ajeteándose, víctimas de la ilusión más funesta. Para las generaciones futuras se vengarían entonces de la mediocridad de una vida nula y estéril, de ese absurdo derroche de energía, tan ajeno al progreso espiritual. ¿Cómo saborearía yo esos instantes en los que ya nadie se dejaría embaucar por un ideal, ni seducir por ninguna de las satisfacciones que ofrece la vida? Esos momentos en los que toda resignación sería ilusoria, en que los límites de una vida normal estallarían definitivamente. Todos aquellos que sufren en silencio, sin atreverse a expresar su amargura mediante el mínimo suspiro, gritarían entonces formando un coro siniestro, cuyos clamores horrendos harían temblar la tierra entera. Ojalá las aguas se desencadenasen y las montañas se pusieran a moverse, los árboles a exhibir sus raíces como un odioso y eterno reproche, los pájaros a graznar como los cuervos, los animales espantados a deambular hasta el agotamiento, que todos los ideales sean declarados nulos, las creencias bagatelas, el arte una mentira y la filosofía pura chirigota, que toda erupción y desmoronamiento, que vastos trozos de suelo vuelen y cayendo sean destrozados, que las plantas compongan en el firmamento arabescos insólitos, hagan contorsiones grotescas, figuras mutiladas y aterradoras. Ojalá torbellinos de llamas se eleven con un ímpetu salvaje e invadan el mundo entero para que el menor ser vivo que al final le está cerca. Ojalá toda forma se vuelva informe y el caos devore en un vértigo universal todo lo que en este mundo posee estructura y consistencia, que todo sea estrépito de mente, estertor colosal, terror y explosión, seguidos de un silencio eterno y de un olvido definitivo. Ojalá en estos últimos momentos los hombres vivan a tal temperatura que toda la nostalgia, las aspiraciones, el amor, el odio y la desesperación que la humanidad ha sentido desde siempre estalle en ellos gracias a una explosión devastadora. En semejante conmoción, en la que ya nadie encontraría un sentido en la mediocridad del deber, en la que la existencia se desintegraría bajo la presión de sus contradicciones internas, que quedaría salvo el triunfo de la nada y la apoteosis del no ser, el monopolio del sufrimiento.
Me pregunto por qué el sufrimiento agobia solo a una minoría. Existe una razón a esa selección, que entre los individuos normales aísla una categoría de elegidos, destinados a los suplicios más horribles. Algunas religiones afirman que el sufrimiento es el medio que usa la divinidad para probarnos, o para hacernos expiar un pecado a la ausencia de fe. Semejante concepción puede ser válida para un creyente, pero no para quien ve cómo el sufrimiento castiga indiferentemente tanto a los puros como a los impuros. Nadie puede justificar el sufrimiento y querer fundamentarlo en una jerarquía de los valores. Es estrictamente imposible, suponiendo que una jerarquía semejante pudiera existir. El aspecto más extraño de quienes sufren reside en su creencia en lo absoluto de su tormento, que les hace suponer que detentan su monopolio. Tengo la clara certeza de haber concentrado en mí todo el sufrimiento de este mundo y de poseer el derecho a su gozo exclusivo, y ello a pesar de que constato sufrimientos más atroces, que se puede morir perdiendo trozos de carne, que se puede desintegrar uno ante sus propios ojos. Hay sufrimientos monstruosos, criminales, inadmisibles. Nos preguntamos cómo pueden producirse, y puesto que no se producen, cómo se puede seguir hablando de finalidad y demás estupideces. El sufrimiento me impresiona tanto que me hace perder toda especie de coraje ante él. No puedo comprender la razón del sufrimiento en este mundo. El hecho de que provenga de la bestialidad, de la irracionalidad, del diabolismo de la vida, explica su presencia, pero no su justificación. Es, pues, probable que el sufrimiento no tenga igual que la existencia en general. ¿Debería la existencia existir? ¿O tiene una causa puramente inmanente? ¿El ser no es más que ser? ¿Por qué no admitir un triunfo final del no ser? ¿Por qué no admitir que la existencia se dirige hacia la nada y el ser hacia el no ser? ¿Acaso este último no constituye la realidad única absoluta? Esa es una paradoja del tamaño de la paradoja de este mundo. A pesar de que el sufrimiento, como fenómeno, me impresiona e incluso a veces me fascina, no podría escribir sin embargo su apología, dado que el sufrimiento duradero y el verdadero sufrimiento lo es siempre, por muy purificador que sea en su primera fase, acaba trastornando, destruyendo, desagregando. El entusiasmo fácil por el sufrimiento caracteriza a los estetas y a los diletantes, los cuales lo consideran como una diversión, ignorando su terrible fuerza de desintegración y sus recursos venenosos de disgregación, pero también su fecundidad, la cual, sin embargo, hay que pagar muy cara. Poseer el monopolio del sufrimiento equivale a vivir colgado encima de un precipicio. El sentido del suicidio. Qué cobardes son quienes piensan que el suicidio es una afirmación de la vida. Para compensar su falta de valor, inventan toda clase de razones que supuestamente justifican su impotencia. A decir verdad, no existe una voluntad o una decisión racional de suicidarse, sino únicamente causas viscerales e íntimas que nos predestinan a ello. Los suicidas tienen una predisposición patológica hacia la muerte, a la cual resisten en realidad, pero que no pueden suprimir. La vida en ellos ha alcanzado un desequilibrio tal que ningún motivo racional puede ya consolidarla. Ningún suicidio es causado únicamente por una reflexión sobre la inutilidad del mundo o sobre la nada de la vida. Aquí me oponga el ejemplo de aquellos antiguos sabios que se suicidaban en soledad. Responderé que habían liquidado en sí mismos la misma parcela de vida, que habían destruido toda alegría de existir y suprimido toda tentación. Reflexionar durante mucho tiempo sobre la muerte o sobre otras cuestiones angustiosas inflige a la vida una herida más o menos decisiva. Si bien es verdad que esa clase de tormentos no puede afectar más que a las personas ya heridas, los seres humanos no se suicidan nunca por razones exteriores, sino a causa de un desequilibrio interno, orgánico. Los mismos acontecimientos dejan a unos indiferentes,
marcan a otros e incitan a otros al suicidio. Para llegar a la obsesión del suicidio hacen falta tantos tormentos, tantos suplicios, un desmoronamiento de las barreras interiores tan violento que la vida no es tras ellos más que una agitación siniestra, un vértigo, un torbellino mágico. ¿Cómo podría ser el suicidio una afirmación de la vida? Suele decirse que es provocado por decepciones, lo cual equivale a decir que se desea la vida y que se espera de ella más de lo que puede dar. ¡Qué falsa dialéctica! Como si el suicidado no hubiese vivido antes de morir, como si no hubiera tenido ambiciones, esperanzas, dolores o conocido la desesperación. Lo importante en el suicidio es el hecho de no poder vivir ya, el cual proviene no de un capricho, sino de una terrible tragedia interior. Y hay quien piensa que no poder ya vivir es afirmar la propia vida. Me extraña que se busque una jerarquía de suicidios. Nada es más estúpido que desear clasificarlos según la nobleza o la vulgaridad de sus causas. No es lo suficientemente impresionante si el hecho de quitarse la vida para que se anden buscando motivos. Siento el mayor de los desprecios por quienes se burlan del suicidio por amor, pues son incapaces de comprender que un amor irrealizable representa para el amante una imposibilidad de definirse, una pérdida integral de su ser. Un amor total insatisfecho conduce inevitablemente al hundimiento. Solo admiro a dos categorías de personas, quienes pueden volverse locas en cualquier momento y quienes son capaces en cada instante de suicidarse. Únicamente ellos me impresionan, pues solo ellos conocen grandes pasiones y experimentan grandes transfiguraciones. A quienes sienten la vida de una manera positiva, aquellos seres para quienes cada instante es una certeza, que están encantados de su pasado, de su presente y de su futuro. Solo puedo estimarlos a secas. Únicamente quienes se hallan en contacto permanente con las realidades últimas me conmueven realmente. Porque yo no me suicido, porque la muerte me repugna tanto como la vida. No tengo la mínima idea de por qué me encuentro en este mundo. Experimento en este momento una imperiosa necesidad de gritar, de dar un aullido que horroriza el universo. Siento que asciende en mí un fragor sin precedentes y me pregunto por qué no estalla para aniquilar a este mundo, que yo sepultaría con mi nada. Me considero el ser más terrible que haya existido nunca en la historia, un salvaje apocalíptico repleto de llamas y de tinieblas. Soy una fiera grotesca que se contrae y se dilata infinitamente, que muere y crece al mismo tiempo exaltada entre la esperanza de la nada y la desesperación del todo, alimenta con fragancias y venenos, abrasada por el amor y el odio, aniquilada por las luces y las sombras. Mi símbolo es la muerte de la luz y la llama de la muerte. En mí todo destello se apaga para resucitar convertido en trueno y relámpago. ¿Acaso no arden hasta las tinieblas dentro de mí? El lirismo absoluto. Quisiera estallar, hundirme, disgregarme. Quisiera que mi destrucción fuese mi obra, mi creación, mi inspiración. Quisiera realizarme en el aniquilamiento, elevarme, mediante un ímpetu de mente, por encima de los confines, y que mi muerte fuese mi triunfo. Quisiera fundirme en el mundo, y que el mundo se fundiera en mí, que juntos tuviésemos en nuestro delirio un sueño apocalíptico, extraño, como una visión del final, y magnífico, como un gran crepúsculo. Quisiera que nacieran de la materia de nuestro sueño esplendores enigmáticos y sombras conquistadoras, que un incendio total devorase el mundo y que sus llamaradas provocasen voluptuosidades crepusculares tan complicadas como la muerte y fascinantes como la nada. Para que el lirismo alcance su expresión suprema son necesarias tensiones de mentes. El lirismo absoluto es el lirismo de los últimos instantes. La expresión se confunde en ellos con la realidad, se vuelve todo, se convierte en una hipóstasis del ser.
no ya objetivación parcial, menor e incapaz de revelaciones, sino parte integrante de nosotros mismos. A partir de entonces, no son importantes solamente la sensibilidad o la inteligencia, sino también el ser, el cuerpo entero, toda nuestra vida con su ritmo y sus pulsaciones. El lirismo total no es más que el destino llevado al grado supremo del conocimiento de sí mismo. Cada una de sus expresiones es un trozo de nosotros mismos, de ahí que solo lo experimentemos en los momentos esenciales, en los que los estados expresados se consumen al mismo tiempo que la propia expresión, al igual que el sentimiento de la agonía y el fenómeno complejo de morir. El acto y la realidad coinciden. El primero no es ya una manifestación de la segunda, sino ella misma. El lirismo, como una tendencia hacia la autoobjetivación, se sitúa más allá de la poesía, del sentimentalismo, etc. Se parece más a una metafísica del destino, en la medida en que coinciden en él una actualidad total de la vida y el contenido más profundo del ser a la búsqueda de una conclusión. Por regla general, el lirismo absoluto tiende a resolverlo todo, haciendo girar alrededor de la muerte, pues todo lo que es capital tiene algo que ver con la muerte. Sensación de la confusión absoluta, no ser ya capaz de ninguna distinción, no poder ya aclarar nada, no comprender ya nada. Esa sensación convierte al filósofo en poeta. Sin embargo, no todos los filósofos pueden conocerla, ni vivirla con una intensidad permanente. Si lo hicieran, no podrían continuar filosofando de manera abstracta y rigurosa. El proceso de transformación del filósofo en poeta es esencialmente dramático. Desde la cumbre del mundo definitivo de las formas y de las interrogaciones abstractas, se hunde uno, en pleno vértigo de los sentidos, en la confusión de los elementos del alma, que se entretejen para engendrar construcciones extrañas y caóticas. ¿Cómo consagrarse a la filosofía abstracta a partir del momento en que se siente en sí mismo el desarrollo de un drama complejo, en el cual se amalgaman un presentimiento erótico y una inquietud metafísica torturadora, el miedo de la muerte y una aspiración a la ingenuidad, la renuncia total y un heroísmo paradójico, la desesperación y el orgullo, la premonición de la locura y el deseo de anonimato, el grito y el silencio y el entusiasmo y la nada? Además, esas tendencias se amalgaman y evolucionan en una efervescencia suprema y una locura interior hasta la confusión total. Ello excluye toda filosofía sistemática, toda construcción precisa. Hay muchos seres que han comenzado por el mundo de las formas y han acabado en la confusión. Estos seres no pueden ya filosofar más que de manera poética. Pero cuando se alcance ese grado de confusión, solo importan los suplicios y las voluptuosidades de la locura. La esencia de la gracia. Existen muchos artificios que nos alejarían de la fascinación de trascender nuestro apego ciego a la vida. Pero solo la gracia produce un desapego que no rompe el vínculo con las fuerzas irracionales de existencia, pues ella es un salto inútil, un ímpetu desinteresado en el que el encanto ingenuo y el ritmo confuso de la vida conservan su lozanía. Toda gracia es un vuelo, una voluptuosidad de la elevación. Los gestos de la gracia evocan en su despliegue la impresión de un vuelo planeado por encima del mundo, ligero e inmaterial. Su espontaneidad posee la delicadeza de un aleteo, la naturalidad de una sonrisa y la pureza de un ensueño primaveral. ¿Acaso la danza no es la expresión más viva de la gracia? El sentimiento de la vida que da la gracia convierte a ésta en una tensión inmaterial, en un flujo de vitalidad pura que no sobrepasa nunca la armonía inmanente a todo ritmo delicado. La gracia actúa siempre como una fantasía de la vida, como un juego gratuito, como una expansión que halla sus límites en el interior de sí misma. De ahí que produzca la ilusión agradable de la libertad, del abandono directo y espontáneo de un sueño inmaculado,
desbordante de claridad. La desesperación, por el contrario, expresa un paroxismo de la individualización, una interiorización dolorosa y singular, un aislamiento sobre las cimas. Todos los estados que resultan de una ruptura y nos conducen a las cumbres de la soledad intensifican la individualización y la llevan a su paroxismo. La gracia, en cambio, conduce a un sentimiento armonioso, a una realización ingenua que excluye la sensación de aislamiento. Ella crea un estado de ilusión en el que la vida niega y trasciende sus antinomías y su dialéctica diabólica, en el que las contradicciones, lo irreparable y la fatalidad desaparecen temporalmente para ser sustituidos por una especie de existencia sublimada. Sin embargo, por muy rica que sea la gracia en sublimación y pureza aérea, éstas no alcanzarán nunca las grandes purificaciones de las cimas en que se realiza lo sublime. Las experiencias corrientes no conducen jamás la vida a un punto de tensión paroxístico, de vértigo interior, no emancipan de la gravedad, ni vencen, ni siquiera temporalmente la gravitación, símbolo de la muerte. La gracia, por el contrario, representa una victoria sobre la presión de las fuerzas de atracción subterráneas, una evasión de las garras bestiales, de las propensiones demoníacas de la vida y de sus tendencias negativas. La superación de la negatividad es uno de los aspectos esenciales del sentimiento gracioso de la existencia. Que nadie se extrañe en absoluto si la vida parece entonces más luminosa, envuelta en un resplandor radiante, sobrepasando lo demoníaco, y la negatividad hacia una armonía formal. La gracia logra el bienestar más rápidamente de lo que podrían hacerlo los caminos complicados de la fe, en la cual dicho bienestar no se logra más que por contradicciones y tormentos. ¡Qué diversidad en el mundo! Pensar que existe al lado de la gracia un temor constante que nos roe hasta el agotamiento. ¿Quién no ha experimentado el miedo a todo, el terror del mundo, la ansiedad universal, la inquietud suprema, el suplicio de cada instante? No sabrá nunca lo que significan la tensión física, la demencia de la carne y la locura de la muerte. Todo lo profundo surge de la enfermedad, todo lo que no procede de ella no tiene más que un valor estético y formal. Estar enfermo es vivir, quieras o no, sobre cimas, las cuales, sin embargo, no representan únicamente alturas, sino también abismos y profundidades. Solo existen cimas abismales, puesto que de ellas puede uno despeñarse en cualquier instante, y son precisamente esas caídas las que permiten alcanzar las cumbres. La gracia, por su parte, representa un estado de satisfacción, por no decir de felicidad. En ella no hay abismos ni grandes sufrimientos. Si las mujeres son más felices que los hombres, es porque la gracia y la ingenuidad son en ellas mucho más frecuentes. Ellas también padecen, por supuesto, enfermedades e insatisfacciones, pero su gracia candorosa les proporciona un equilibrio superficial que no podría desembocar en tensiones peligrosas. La mujer, desde un punto de vista espiritual, no corre ningún peligro, dado que en ella la antinomia de la vida y del espíritu posee una intensidad menor que en el hombre. El sentimiento gracioso de la existencia no conduce en absolutas revelaciones metafísicas, a la perspectiva de los últimos instantes o a la visión de realidades esenciales, las cuales nos hacen vivir como si hubiésemos dejado de vivir. Vanidad de la compasión. ¿Cómo tener ideales cuando existen sobre esta tierra seres gordos, ciegos o locos? ¿Cómo podría yo alegrarme de la existencia de la luz que otro ser no puede ver, o el sonido que no puede oír? Yo me siento responsable de las tinieblas de todos, y me considero un ladrón de luz, porque no hemos robado nosotros en efecto la luz a quienes no ven y el sonido a quienes no oyen. ¿Acaso nuestra lucidez no es culpable de las tinieblas de los locos? Sin saber por qué, cuando pienso en estas cosas, pierdo todo coraje y toda voluntad. El pensamiento me parece inútil y vana la compasión. No me siento suficientemente normal para compadecerme de las desgracias de los demás.
La compasión es una prueba de superficialidad. Los destinos rotos y las desdichas irremediables nos conducen o al grito o a la inercia permanente. La piedad y la conmiseración son tan ineficaces como insultantes. Además, ¿cómo apiadarse de las desgracias de los demás cuando uno mismo sufre infinitamente? La compasión no compromete a nada, de ahí que sea tan frecuente. Nadie ha muerto en este mundo a causa del sufrimiento de los demás. En cuanto a quien pretendió morir por nosotros, no murió, lo mataron. Eternidad y moral. Nadie ha podido decir hasta hoy que son el bien y el mal, y lo mismo seguirá sucediendo seguramente en el futuro. Poco importa la relatividad, solo cuenta la imposibilidad de no utilizar esas expresiones. Sin saber lo que está bien ni lo que está mal, yo califico sin embargo las acciones de buenas y malas. Si se me preguntara en virtud de qué me pronuncio de semejante manera, no sabría qué responder. Un proceso instintivo me hace apreciar las cosas según ciertos criterios morales. Cuando pienso después en ellos, no les encuentro la mínima justificación. Si la moral se ha vuelto tan compleja y tan contradictoria, es porque los valores morales han dejado de constituirse en el terreno de la vida para cristalizarse en una región trascendente, no conservando más que débiles contactos con las tendencias vitales e irracionales. ¿Cómo podría fundarse una moral? La palabra bien es tan insulsa e inexpresiva que me produce ganas de vomitar. La moral nos prescribe obrar por el triunfo del bien. ¿De qué manera? Mediante la realización del deber, el respeto, el sacrificio, la modestia, etc. Yo no veo en ello más que vocablos vagos y vacíos de sentido. Ante los hechos brutos, los principios morales resultan tan vanos que uno se pregunta si no valdría más, en resumidas cuentas, vivir sin criterios. Me gustaría que nuestro mundo fuese un mundo en el que no existiese ninguno, un mundo sin forma ni principio, un mundo de la indeterminación absoluta, pues en el nuestro todos los criterios, fórmulas o principios son tan insulsos que su semipresencia es más exasperante que el absolutismo normativo más terrible. Imagino un mundo de fantasía y de sueño en el que discutir sobre la legitimidad de las normas no tendría ya el mínimo sentido, puesto que, de todas maneras, la realidad es irracional en su esencia. ¿Para qué separar el bien y el mal? ¿Para qué diferenciar cualquier cosa? Quienes sostienen que se puede, a pesar de todo, salvar la moral ante la eternidad se confunden totalmente. Afirman que, a pesar del triunfo del placer, de las satisfacciones menores y del pecado, subsisten únicamente ante la eternidad las buenas acciones y la realización moral. Tras las miserias y los placeres efímeros se asiste, dicen, al triunfo final del bien, a la victoria definitiva de la virtud. Pero no se han dado cuenta de que, si la eternidad liquida las satisfacciones y los placeres superficiales, liquida también las virtudes, las buenas acciones y los actos morales. La eternidad no conduce ni al triunfo del bien ni al del mal, lo anula todo. Condenar el epicurismo en nombre de la eternidad es una actitud absurda. ¿Por qué mi sufrimiento me haría durar más tiempo a mí que el placer a un vividor? Objetivamente hablando, ¿qué puede significar el hecho de que un individuo se crispe en la agonía, mientras otro se repantingue en la voluptuosidad? Se sufra o no, la nada nos devorará, indiferente e irremediablemente, y para siempre. No se puede hablar de un acceso objetivo a la eternidad, sino solo de un sentimiento subjetivo, producto de discontinuidades en la experiencia del tiempo. Nada de lo que crea el ser humano puede conducir a una victoria definitiva, porque embriagarse de ilusiones morales cuando existen ilusiones más bellas aún. Quien habla de la salvación moral
ante la eternidad, evocan el eco indefinido que en la historia produce el acto moral, su resonancia ilimitada. Nada es menos cierto, dado que los supuestos virtuosos, en realidad simples cobardes, desaparecen mucho más rápidamente de la conciencia del mundo que los adeptos al placer. De todas formas, incluso en el caso contrario, ¿qué significarían algunas decenas de años suplementarios? Todo placer insatisfecho es una ocasión desperdiciada para siempre. No seré yo quien se ponga a esgrimir el sufrimiento para prohibir las orgías y los excesos. Dejemos hablar a los mediocres de las consecuencias de los placeres. ¿Acaso las del dolor no son mucho más graves aún? Solo un mediocre deseará para morir alcanzar el estadio de la vejez. Sufrid, pues, embriagaos, bebed la copa del placer hasta el final, llorad o reíd, gritad de alegría o de desesperación. De todas maneras, nada quedará de todo ello. Toda la moral no tiene más objetivo que transformar esta vida en una suma de ocasiones desperdiciadas. Instante y eternidad. La eternidad solo puede comprenderse como experiencia, como algo vivido. Concebirla objetivamente no tiene ningún sentido para el individuo, dado que su finitud temporal le prohíbe considerar una duración indefinida, un proceso ilimitado. La experiencia de la eternidad depende de la intensidad de las reacciones subjetivas. La entrada en la eternidad solo puede realizarse trascendiendo la temporalidad. Hay que entablar un combate duro y constante contra el tiempo para que, una vez superado el espejismo de la sucesión de los momentos, no quede más que la experiencia exasperada del instante, que nos precipita directamente hacia lo intemporal. Como la inmersión absoluta en el instante permite el acceso a la intemporalidad, la percepción del devenir resulta de la insuficiencia de los instantes, de su relatividad. Quienes poseen una conciencia aguda de la temporalidad viven cada segundo pensando en el siguiente. La eternidad, por el contrario, solo se alcanza suprimiendo toda correlación, viviendo cada instante de manera absoluta. Toda experiencia de la eternidad supone un salto y una transfiguración, pues muy pocos seres son capaces de la tensión necesaria para alcanzar esa paz serena que se halla en la contemplación de lo eterno. Lo importante no es la duración, sino la intensidad de dicha contemplación. El retorno a una vida habitual no disminuye en nada la fecundidad de esa profunda experiencia. La frecuencia de la contemplación es esencial. Solo la repetición permite alcanzar la habilidad de la eternidad, en la cual las voluptuosidades poseen algo de supraterrestre, una trascendencia resplandeciente. Cuando se aísla cada instante en la sucesión, se le da un carácter de absoluto, pero que continúa siendo meramente subjetivo, sin ningún elemento de irrealidad o de fantasía. En la perspectiva de la eternidad, el tiempo es, con su séquito de instantes individuales, si no irreal, en cualquier caso infinitamente respecto a las realidades esenciales. La eternidad nos hace vivir sin añorar ni esperar nada. Vivir cada momento por él mismo es superar la relatividad del gusto y de las categorías, arrancarse a la inmanencia en la que nos encierra la temporalidad. El vivir inmanente en la vida es imposible sin el vivir simultáneo del tiempo, dado que la vida como actividad dinámica y progresiva exige la temporalidad. Privada de ésta, pierde su carácter dramático. Cuanto más intensa es la vida, más esencial y revelador es el tiempo. Además, la vida presenta una multitud de direcciones y de fuerzas que solo pueden desplegarse en el tiempo. Cuando tratamos de la vida, hablamos de instantes. Cuando tratamos de la eternidad, del instante. No hay una ausencia de vida en la experiencia de la eternidad, en esa victoria sobre el tiempo, en esa trascendencia de los momentos. Una transfiguración se efectúa, una desviación repentina de la vida hacia un nivel diferente en el que la antinomia y la dialéctica de las tendencias vitales
son como purificadas. Quienes se hayan predispuestos a la contemplación de la eternidad, como por ejemplo los maestros orientales, ignoran los esfuerzos de interiorización que debemos realizar nosotros, que estamos profundamente contaminados por la temporalidad. Hasta la contemplación de la eternidad es para nosotros una fuente de visiones conquistadoras y de extraños encantos. Todo le está permitido al individuo que posee la conciencia de la eternidad, puesto que para él las diferenciaciones se fundan en una imagen de una monumental serenidad que parece ser el resultado de una gran renuncia. No sentimos por la eternidad la pasión que experimentamos por la mujer, por nuestro propio destino o por nuestra desesperación, pero la inclinación que tenemos por las regiones de la eternidad atrae como un impulso hacia la paz de una luz estelar. Historia y eternidad. ¿Por qué debería yo continuar viviendo en la historia, compartiendo los ideales de mi época, preocupándome de la cultura o de los problemas sociales? Estoy harto de la cultura y de la historia. Me resulta ya casi imposible participar en los tormentos del mundo y en sus aspiraciones. Hay que superar la historia. Ese estadio se alcanza con el pasado. El presente y el futuro no tienen ya la mínima importancia, y cuando nos es diferente saber dónde y en qué momento vivimos, porque es mejor vivir hoy que en el Egipto antiguo, seríamos imbéciles redomados si deploráramos el destino de quienes han vivido en otras épocas, ignorando el cristianismo o las invenciones y descubrimientos de la ciencia. Como es imposible jerarquizar las concepciones de la vida, todo el mundo tiene razón y nadie la tiene. Cada época constituye un mundo en sí, recluido en sus certezas, hasta que el dinamismo de la vida y la dialéctica de la historia desembocan en nuevas fórmulas tan ilimitadas e insuficientes como las anteriores. La historia me parece tan nula en su totalidad que me pregunto cómo hay gente que puede ocuparse exclusivamente del pasado. ¿Qué interés puede tener el estudio de los ideales caducos y de las creencias de nuestros predecesores? Por magníficas que sean las creaciones humanas, yo me desintereso totalmente de ellas. ¿Acaso la contemplación de la eternidad no me aporta en efecto un sosiego mucho mayor? No hombre historia, sino hombre eternidad. Esa es la relación aceptable en un mundo en el que no merece la pena ni siquiera respirar. Nadie niega la historia por simple capricho. Quien lo hace es a causa de inmensas tragedias cuya existencia poca gente sospecha. Se imaginará que hemos pensado en la historia de manera abstracta antes de negarla mediante el razonamiento, cuando nuestra negación es, en realidad, el resultado de un profundo abatimiento. Cuando niego el pasado de la humanidad en su totalidad, cuando rehuyo participar en la vida histórica, me invade una amargura mortal, más dolorosa de lo que podría imaginarse. Estos pensamientos actualizan e intensifican una tristeza latente. Siento en mí un sabor agrio a muerte y a nada, que me quema como un veneno violento. Estoy triste hasta el punto de que todo en este mundo me parece carente para siempre de menor encanto. ¿Cómo podría yo hablar aún de belleza y dedicarme a la estética cuando siento una tristeza total? No quiero saber nada más. Superando la historia, adquirimos una especie de supraconciencia capital para la experiencia de la eternidad. Ella nos conduce, en efecto, hacia una región en la que las antinomias, las contradicciones y las incertidumbres de este mundo pierden todo su sentido. Una región en la que se olvida la existencia y la muerte. Es el miedo a la muerte lo que motiva a los incondicionales de la eternidad. En efecto, la única ventaja real de la experiencia de lo eterno es que nos hace olvidar la muerte. Pero ¿qué sucede cuando la contemplación se acaba? Dejar de ser hombre. Estoy cada vez más seguro de que el ser humano es un animal desgraciado, abandonado en el mundo, condenado a encontrar una manera de vivir propia, inédita en la naturaleza.
Su supuesta libertad le hace sufrir más que cualquier forma de vida cautiva en la naturaleza. Nada tiene de extraño, por consiguiente, que el ser humano llegue a veces a estar celoso de una planta, de una flor, para querer vivir como un vegetal, crecer enraizado, desarrollarse y luego marchitarse bajo el sol con una perfecta inconsciencia. Para desear participar en la fecundidad de la tierra, ser una expresión anónima del curso de la vida, no hay que poseer la mínima esperanza respecto al sentido que la humanidad pueda tener. ¿Por qué no cambiaría yo mi existencia por la de un vegetal? Sé ya lo que significa ser hombre, tener ideales y vivir en la historia. ¿Qué puedo esperar aún de semejantes realidades? Ser hombre es ciertamente algo capital, trágico, dado que el hombre vive en una categoría de existencia radicalmente nueva, mucho más compleja y dramática que la de la naturaleza. A medida que nos alejamos de la condición del ser humano, la existencia pierde intensidad dramática. El hombre tiende constantemente a arrogarse el monopolio del drama y del sufrimiento. De ahí que la salvación represente para él un problema tan candente e insoluble. Yo no puedo sentir el orgullo de ser hombre, porque he vivido ese fenómeno hasta sus últimas consecuencias. Solo quienes no lo han vivido intensamente pueden sentirlo, puesto que no hacen más que seguir intentando llegar a ser hombres. La fascinación que sienten es totalmente natural, nada más comprensible que quienes apenas han superado el estadio animal o vegetal aspiren a la condición de seres humanos, pero quienes saben lo que ella significa intentan convertirse en todo menos en eso. Si yo pudiera, adoptaría cada día una forma diferente de vida animal o vegetal. Sería sucesivamente todas las especies de flores, rosa, espino, mala hierba, árbol tropical de ramas retorcidas, alga marina mecida por las olas, o vegetación de las montañas a merced del viento, o sino pájaro de canto melodioso, o ave rapaz de grito estridente, ave migratoria o sedentaria, animal del bosque o doméstico. Me gustaría experimentar la vida de todas esas variedades de seres, con un frenesí salvaje y consciente, recorrer toda la esfera de la naturaleza, transformarme con una gracia ingenua, sin afectación, como víctima de un... Cuánto me gustaría aventurarme en los nidos y en las grutas, en los desiertos montañosos y marinos, en las colinas y en las llanuras, solo una evasión cósmica semejante, vivida según el arabesco de las formas vitales y lo pintoresco de las plantas, podría despertar en mí el deseo de volver a ser hombre, porque si la diferencia entre el animal y el ser humano consiste en que el primero no puede ser más que animal, mientras que el segundo puede dejar de ser hombre, es decir, algo diferente de sí mismo, yo soy entonces la negación de un ser humano. Magia y fatalidad. Me cuesta imaginar la alegría de quienes poseen una sensibilidad mágica, esos individuos que sienten que lo pueden todo, y para quienes ninguna resistencia es irreductible ni ningún obstáculo insuperable. La magia supone una comunión tan estrecha con la existencia que toda manifestación subjetiva se reduce a una pulsación de la vida. La magia posee la plenitud de una integración en el flujo vital. La sensibilidad mágica no puede desembocar sino en la alegría, dado que lo fatal no forma parte de la estructura interna de la existencia. Sentirse capaz de todo, dominar lo absoluto, ver la propia exuberancia confundirse con la del mundo, sentir palpitar en sí mismo frenéticamente el ritmo universal, y que ésta está unido al todo, concebir la existencia solo en la medida en que ella estimula, ver el sentido de este mundo actualizarse en cada instante con su expresión más perfecta. En todo ello se realiza una forma de alegría difícilmente imaginable, de la que solo gozan los seres que poseen una sensibilidad mágica. Las enfermedades no existen para la magia, o si existen, son consideradas como curables,
nunca invencibles. El optimismo mágico lo considera todo desde el punto de vista de la equivalencia. De ahí que sea ilusorio intentar individualizar la enfermedad para aplicarle un tratamiento específico. La magia impugna y refuta todo lo negativo, todo lo que posea una esencia demoníaca en la dialéctica de la vida. Quien goza de este tipo de sensibilidad no comprende en absoluto las grandes realizaciones dolorosas, no entiende la miseria, el destino y la muerte. Las ilusiones de la magia niegan lo irreparable del mundo, rechazan la muerte como realidad fatal y universal. Subjetivamente este fenómeno sume al ser humano en un estado de beatitud y de exaltación eufórica, pues vive a partir de ese momento como si no fuera a morir nunca. Ahora bien, todo el problema de la muerte reside en la conciencia que de ella tenga el sujeto, para quien carece de dicha conciencia. Entrar en la nada no tiene la mínima importancia. Por el contrario, el paroxismo de la conciencia se alcanza mediante el sentimiento constante de la muerte. Infinitamente complejos son los seres que poseen la conciencia de la fatalidad, esos seres para quienes lo insoluble y lo irreparable existen, que comprenden que lo irremediable representa un aspecto esencial del mundo, pues todas las realidades capitales se hallan bajo la influencia de la fatalidad, la cual proviene de la incapacidad de la vida de superar sus condiciones y límites inmanentes. La magia es ciertamente útil para las cosas poco importantes, no esenciales, pero carece de valor alguno ante las realidades de orden metafísico, las cuales exigen con mucha frecuencia el silencio, condición que la sensibilidad mágica es incapaz de satisfacer. Vivir con la conciencia aguda de la fatalidad, de nuestra propia impotencia ante los grandes problemas que no podemos plantearnos, sin implicarnos en ellos trágicamente, equivale a enfrentarse directamente con la interrogación capital que se erige ante este mundo, la inconcebible alegría. Pretendéis que la desesperación y la agonía solo son preliminares, que el ideal consiste en superarlas, que cuando se vive durante mucho tiempo sometido a su influencia, se vuelve uno un autómata. Pensáis que la alegría es la única salvación y despreciáis todo lo demás. Calificáis la obsesión por la agonía de egoísmo y para vosotros solo es generosa la alegría. Y esa alegría nos la ofrecéis, pero ¿cómo queréis que la aceptemos viniendo del exterior? Porque mientras ella no surja de nosotros mismos, mientras no brote de nuestros propios recursos y de nuestro propio ritmo, las intervenciones exteriores no sirven para nada. Qué fácil es recomendar la alegría a quienes no pueden regocijarse. ¿Y cómo regocijarse cuando somos torturados a todas horas por la obsesión de la locura? ¿Se dan cuenta quienes proponen la alegría a cada momento de lo que significa el temor de un hundimiento inminente, el suplicio constante de ese terrible presentimiento? A ello se añade la conciencia de la muerte, más persistente aún que de la locura. Admito que la alegría sea un estado paradisíaco, pero ese estado solo puede alcanzarse mediante una evolución natural. Es posible que superemos un día la obsesión por los instantes de agonía y penetremos en un paraíso de serenidad. Permanecerán las puertas del Edén, en efecto, cerradas para siempre ante mí. Hasta hoy no he encontrado su llave. Puesto que no podemos regocijarnos, solo nos queda el camino del sufrimiento, el de una loca exaltación ilimitada. Llevemos pues la experiencia de los instantes de agonía hasta su expresión última. Vivamos el paroxismo de nuestro drama interior. No subsistirá entonces más que una tensión suprema, que desaparecerá a su vez para solo dejar tras de ella una estela de humo, porque nuestro interior habrá acabado por consumirlo todo. La alegría no necesita justificación, representa un estado demasiado puro y generoso para que nosotros hagamos su elogio. Siendo los desesperados orgánicos incapaces de experimentarla, la alegría ejerce sobre los desesperados ocasionales suficiente encanto como para prescindir de una justificación. La complejidad de la desesperación absoluta es infinitamente mayor que la de la alegría absoluta.
Es esa la razón por la cual las puertas del paraíso son demasiado estrechas para quienes han perdido la esperanza. Ambigüedad del sufrimiento. Todo el mundo, tras haber vencido el dolor o la enfermedad, siente en el fondo de su alma una nostalgia, aunque sea muy vaga, muy tenue. A pesar de que deseen restablecerse, quienes sufren larga e intensamente se sienten siempre obligados a considerar como una pérdida su probable corazón. Cuando el dolor forma parte integrante del ser, su superación suscita necesariamente la nostalgia, como la que se siente ante algo desaparecido. Lo mejor que yo poseo en mí, y también lo que he perdido, se lo debo al sufrimiento. De ahí que no se le pueda amar ni condenar. Yo experimento ante él un sentimiento particular, difícil de definir, pero que posee el encanto y el atractivo de una luz crepuscular. La beatitud alcanzada mediante el sufrimiento no es más que una ilusión, porque ella exigirá la reconciliación con la fatalidad del dolor para evitar la destrucción. En esa beatitud ilusoria residen los últimos recursos de la vida. La única concesión que puede hacerse al sufrimiento consiste en la nostalgia de la curación. Pero esa nostalgia, demasiado vaga y difusa, no puede cristalizarse en la conciencia. Todo dolor que se extingue provoca un sentimiento de turbación, como si el regreso al equilibrio prohibiera para siempre el acceso a regiones torturadoras y fascinantes, a la vez que no se pueden abandonar sin cierta añoranza, puesto que el sufrimiento no nos ha revelado la belleza. Ninguna otra luz puede ya seducirnos. ¿Nos atraen aún las tinieblas del sufrimiento? Polvo nada más. Veo tantas razones para negar que la vida tiene un sentido, que sería inútil enumerarlas. La desesperación, lo infinito y la muerte son sólo las más evidentes, pero hay muchos otros elementos íntimos que nos conducen tanto como esos a negar totalmente el sentido de la vida. Frente a la existencia, lo verdadero y lo falso dejan de ser importantes, y sólo lo es nuestra reacción personal. Subjetivismo se dirá. ¿Qué más da? ¿Acaso la experiencia subjetiva no nos eleva al nivel de la universalidad, como el del instante al de la eternidad? Los seres humanos aprecian tan poco la soledad, se apresuran a decretar la esterilidad de todo lo que procede de ella, solo se apegan a los valores sociales, por lo halagados que se sienten creyendo haber colaborado todos en ellos. Cada ser desea hacer algo en la vida y sobrevivir gracias a sus relaciones, como si ellas no fueran a acabar reducidas a polvo. Todo me deja insatisfecho, incluso si fuera elegido Dios, dimitiría inmediatamente. Si el mundo se redujese a mí, si yo fuera el mundo entero, me rompería mismo en mil pedazos, me haría estallar. ¿Cómo es posible que conozca instantes en los que tengo la impresión de comprenderlo todo? El entusiasmo como forma de amor. Hay individuos en los que la vida adopta formas de una pureza, de una nitidez difíciles de imaginar, para quienes son víctimas de las contradicciones y del caos. Padecer conflictos interiores, consumirse en un drama íntimo, soportar un destino dominado por lo irremediable, equivale a vivir una vida en la que toda claridad se halla proscrita. Los seres cuya existencia se desarrolla sin dificultades ni obstáculos alcanzan un estado de paz y de satisfacción en el que el mundo parece luminoso, cautivador. No son esos los efectos del entusiasmo, ese estado que inunda el mundo con un resplandor lleno de alegrías y de encantos. El entusiasmo hace descubrir una forma particular del amor y revela una manera nueva de entregarse al mundo. El amor posee tantos semblantes, tantas desviaciones, tantos aspectos diferentes, que resulta difícil aislar su núcleo o su forma esencial. Es capital para toda erótica identificar la manifestación original del amor, la manera primordial que tiene de realizarse. Se habla de amor entre los sexos, de amor a la divinidad, al arte o a la naturaleza. Se habla también del entusiasmo como forma de amor, etc. Pero, ¿cuál es su manifestación característica, aquella de la que las demás dependen, por no decir se derivan? Los teólogos sostienen que la forma primordial del amor es el amor dei. Los demás no serían más que sus pálidos reflejos. Algunos panteístas de tendencias estetizantes optan por la naturaleza y los estetas puros por el arte. Para los adeptos a la biología,
es la sexualidad como tal, sin afectividad. Para algunos metafísicos, por último, es el sentimiento de la identidad universal. Sin embargo, nadie probará que la forma de amor que defiende es realmente constitutiva del ser humano. Pero en el ámbito de la historia, esa forma ha variado tanto que nadie puede determinar su carácter específico. Por lo que a mí respecta, pienso que su forma esencial es el amor entre el hombre y la mujer, el cual, lejos de reducirse a la sexualidad pura, implica todo un conjunto de estados afectivos cuya riqueza es fácilmente comprensible. ¿Quién se ha suicidado a causa de Dios, de la naturaleza o del arte? Realidades demasiado abstractas para que puedan ser amadas con intensidad. El amor es tanto más intenso cuanto que se haya vinculado a lo individual, a lo concreto, a lo único. Se ama a una mujer por lo que la diferencia en el mundo, por su singularidad. En los instantes de amor supremo, nada podría reemplazarla. Todas las demás formas de amor, a pesar de que tienden a ser autónomas, participan de ese amor central. De ahí que el entusiasmo sea considerado como independiente de la esfera del eros, cuando en realidad sus raíces se hunden en la sustancia misma del amor, y ello a pesar de su poder de liberación. Toda persona entusiasta posee una receptividad cósmica, universal, una capacidad de asimilarlo todo, de orientarse en todas las direcciones y de participar en todo con una vitalidad desbordante. Y ello únicamente por la mera voluptuosidad de la realización y la pasión de actuar. El entusiasta ignora los criterios, las perspectivas, el cálculo, solo conoce el abandono, el suplicio y la abnegación. La alegría de la realización, la ebriedad de la eficacia son las características esenciales de este tipo humano, para el que la vida es un impulso que eleva a una altura en la que las fuerzas de destrucción pierden vigor. Todos tenemos momentos de entusiasmo, pero demasiado raramente para que puedan definirnos. Hablo de un entusiasmo a prueba de todo, el entusiasmo que no conoce en absoluto la derrota, pues no hace ningún caso del objeto y goza de la iniciativa y de la actividad como tal, el entusiasmo que se lanza una acción no por haber meditado su sentido o su utilidad, sino porque no puede dejar de hacerlo. Sin serle obligatoriamente indiferentes, el éxito o el fracaso no estimulan ni disuaden nunca al entusiasta. Él es la última persona del mundo que fracasa. La vida es mucho menos mediocre y fragmentaria en su esencia de lo que suele pensarse. No es esa la razón por la que no hacemos más que venir a menos, perder la vivacidad de nuestros impulsos o imponernos formas, esclerosándonos en detrimento de la productividad del dinamismo interior. La prueba de la fluidez vital destruye nuestra receptividad y nuestra capacidad de adherirnos generosamente a la vida. Solo el entusiasta permanece vivo hasta la vejez. Los demás, cuando no han nacido mortinatos, como la mayoría de la gente, mueren prematuramente. Nada más raro que un verdadero entusiasta. ¿Podríamos imaginar un mundo en el que todos los seres humanos estuviesen enamorados de todo? Sería un mundo más atractivo que la imagen misma del paraíso, puesto que el exceso de lo sublime y de la generosidad supera toda visión edénica. Las capacidades del entusiasta para renacer constantemente le sitúan más allá de las tentaciones demoníacas, del miedo a la nada y del martirio de la agonía. Su vida ignora lo trágico, pues el entusiasmo constituye la única forma de existencia que es enteramente opaca al sentimiento de la muerte. Incluso en la gracia, esa forma, tan cercana al entusiasmo, el desconocimiento, la indiferencia orgánica y la ignorancia irracional de la muerte tienen menos fuerza. Hay en la gracia mucho encanto melancólico, mientras que el entusiasmo carece totalmente de él. Mi admiración sin límites por los entusiastas proviene de mi incapacidad para comprender su existencia en un mundo donde la muerte, la nada, la tristeza y la desesperación componen un séquito siniestro. Que existan personas incapacitadas para la desesperación es algo que turba e impresiona. ¿Cómo es posible que el entusiasta sea tan indiferente al objeto? ¿Cómo puede ser movido únicamente por la plenitud y el exceso? ¿Y en qué consiste esa extraña y paradójica realización que el amor alcanza
mediante el entusiasmo? Pues el amor, cuanta más intensidad posee, más individual es. Quienes viven una gran pasión no pueden amar a varias mujeres a la vez. Cuanta más fuerza tiene la pasión, más se impone su objeto. Intentemos imaginar una pasión desprovista de objeto, un hombre sin una mujer, en la que concentrar su amor. Por ejemplo, ¿qué quedaría sin una plenitud del amor? ¿Acaso no hay hombres dotados de grandes potencialidades amorosas, pero que no han amado nunca con ese amor primordial, original? El entusiasmo es un amor sin objeto individualizado. En lugar de dirigirse hacia los demás, en él las virtudes amorosas se difunden en manifestaciones generosas, en una especie de receptividad universal. El entusiasmo es, en efecto, un producto superior del eros, en el que el amor no se consume en el culto recíproco de los sexos, sino que convierte al entusiasta en un ser desinteresado, puro e inaccesible. De todas las formas del amor, el entusiasmo es la más exenta de sexualidad, más aún que el amor místico, el cual no puede liberarse del simbolismo sexual. Por ello el entusiasmo protege de la inquietud y de la vaguedad que transforman la sexualidad en una característica de lo trágico del ser humano. El entusiasta es una persona particularmente insensible a los problemas. Puede comprender muchas cosas, pero no las incertidumbres dolorosas ni la sensibilidad caótica del ser torturado. Los seres problemáticos no pueden resolver nada, puesto que no aman nada. Imposible, pues, encontrar en ellos esa capacidad de abandono, esa paradoja del amor como estado puro, esa actualidad permanente y total que en cada instante abre a todo, esa irracionalidad ingenua. El mito bíblico sobre el pecado del conocimiento es el más profundo que la humanidad haya imaginado nunca. La euforia de los entusiastas se debe precisamente a que ignoran la tragedia del conocimiento. ¿Por qué no decirlo? El conocimiento se confunde con las tinieblas. Yo renunciaría de buen grado a todos los problemas sin solución, a cambio de una dulce e inconsciente ingenuidad. El espíritu no eleva, desgarra en el entusiasmo. Al igual que en la gracia o en la magia, el espíritu no se opone antinómicamente a la vida. El secreto de la felicidad reside en esa indivisión inicial que mantiene una unidad inatacable, una convergencia orgánica. El entusiasta ignora la dualidad, ese veneno. Ordinariamente la vida permanece fecunda únicamente a costa de tensiones y de antinomias, de todo lo que tiene algo que ver con el combate. El entusiasmo, por su parte, supera ese combate para elevarse por encima de lo trágico, para realizar un amor exento de sexualidad. Luz y tinieblas, la nulidad de las interpretaciones filosóficas e históricas en materia de religión, se manifiesta en su total incomprensión de lo que significa el dualismo de la luz y de las tinieblas en las religiones orientales y en la mística en general. La alternancia regular del día y la noche, aquel principio de vida, esta de misterio y de muerte, ha inspirado al parecer la traducción de la luz y de las tinieblas en principios metafísicos. Nada más evidente a primera vista, sin embargo, para quien busca razones profundas, esas interpretaciones resultan insuficientes. La cuestión de la luz y de las tinieblas se halla de hecho asociada con la de los estados estáticos. Ese dualismo solo adquiere valor explicativo para quien ha conocido la obsesión y la cautividad, para quien ha estado sometido simultánea o sucesivamente a las fuerzas de la luz y de las tinieblas. Los estados extáticos hacen bailar en la oscuridad, insólitamente. Las sombras son los destellos, mezclan en una visión dramática relámpagos con sombras fugitivas y misteriosas, haciendo variar los matices de la luz hasta en las tinieblas. Sin embargo, no es ese despliegue lo que impresiona, sino el hecho de que seamos dominados, invadidos y obsesionados por él. Se alcanza el culmen del éxtasis en la sensación final, cuando creemos morir a causa de la luz y de las tinieblas. Curiosamente, la visión extática hace desaparecer todos los objetos que nos rodean,
todas las formas corrientes de individualización. No queda entonces más que una proyección de sombras y de luces. Resulta difícil explicar cómo se llevan a cabo esa selección y esa purificación, y de qué manera son compatibles su poder de fascinación y su inmaterialidad. La exaltación extática implica un elemento demoníaco, y, cuando del éxtasis de este mundo no queda más que luz y las tinieblas, ¿cómo evitar el hecho de atribuirles un carácter absoluto? La frecuencia de los estados extáticos en Oriente y de la mística de todas las épocas pueden probar nuestra hipótesis. Resulta imposible hallar lo absoluto fuera de uno mismo. Sin embargo, el éxtasis, ese paroxismo de la interioridad, solo revela destellos y sombras internas. En comparación con ellos, el día y la noche parecen más que pálidos. Los estados extáticos adoptan un aspecto tan esencial que hacen surgir, cuando alcanzan las regiones profundas de la existencia, una cegadora alunización metafísica. El éxtasis no afecta más que a las esencias puras y por ello inmateriales, pero esa inmaterialidad produce vértigos y obsesiones, de los cuales solo se libra uno convirtiéndolos en principios metafísicos. La renuncia. Has conocido la vejez, el dolor y la muerte, y has concluido que el placer es una ilusión, que los epicúreos, víctimas de esa ilusión, la mayor que existe, no comprenden nada sobre la inestabilidad de las cosas. Entonces has huido del mundo, convencido del carácter efímero de la belleza y de todos los encantos de la vida. No volveré, dijiste, mientras no haya evitado el nacimiento, la vejez y la muerte. Hay mucho orgullo y sufrimiento en la renuncia. En lugar de retirarte discretamente, sin odio ni rebeldía, denuncias la ignorancia y las debilidades de los demás. Condenas el placer y las voluptuosidades en los que los hombres se complacen. Quienes han renunciado al mundo para consagrarse al ascetismo han actuado así, convencidos de haber superado radicalmente las miserias humanas. El sentimiento de tener acceso a una eternidad subjetiva les ha hecho creer en una liberación total. Sin embargo, su impotencia para liberarse realmente se adivina en su condena del placer y su desprecio por quienes no viven más que por vivir. Incluso en el caso de que yo debiera retirarme al desierto más horrible y renunciar a todo para no conocer más que la soledad, jamás me atrevería a despreciar el placer y a sus adeptos, puesto que la renuncia y la soledad no pueden conducirme a la eternidad, puesto que estoy condenado a morir como todo el mundo. ¿Por qué despreciaría a alguien porque esgrimiría yo mi propio camino, como si fuera el único válido? ¿Acaso los profetas no carecen por completo de capacidad de comprensión y de discernimiento? Percibo el dolor, la vejez y la muerte, y me di cuenta de que es imposible evitarlos. ¿Pero por qué iría yo a turbar el placer ajeno? Ciertamente, solo la renuncia podría seducir a quien se ha hallado confrontado a semejantes realidades y las vive estando convencidos de su perennidad. Es cierto que el sufrimiento conduce a la renuncia. Sin embargo, yo nunca condenaría la alegría de otra persona, aunque la lepra me devorase. En la condena hay siempre una buena parte de envidia. El budismo y el cristianismo no son más que venganza y envidia hacia quienes sufren. Siento ya que en mi agonía no podré hacer más que la apología de la orgía. No recomiendo la renuncia a nadie, pues muy pocas personas logran, cuando se hallan en el desierto, superar la obsesión por lo efímero. Allí, igual que aquí, la precariedad de las cosas conserva el mismo atractivo doloroso. No olvidemos que las ilusiones de los grandes solitarios fueron más que quiméricas, aunque de los ingenuos y los ignorantes. Tan amarga es la idea de la renuncia que resulta extraño que el ser humano haya podido concebirla. Quien no haya sentido en los accesos de desesperación un escalofrío gélido recorrerle el cuerpo, una sensación de abandono a lo ineluctable, de muerte cósmica y de nada, de vacío subjetivo y de inexplicable inquietud, ignora los terribles preliminares de la renuncia. Pero ¿cómo renunciar?
¿A dónde ir para no abandonarlo todo del golpe, aunque sea la única renuncia verdadera? No podemos ya encontrar un desierto exterior. Carecemos del decorado de la renuncia, incapaces de vivir libres bajo el sol, sin pensar en otra cosa que en la eternidad. ¿Cómo llegar a ser santos a cubierto? Es un drama eminentemente moderno, el hecho de solo poder renunciar mediante el suicidio. Pero, si nuestro desierto interior pudiera materializarse, no nos anodaría su inmensidad. ¿Por qué no estallar? No existe en mi energía suficiente para hacer temblar el universo, locura suficiente para aniquilar la misma claridad. ¿Acaso mi única alegría no es la del caos, y mi mayor placer el impulso que me destruye? ¿Acaso mis ascensiones no son caídas, y mi pasión mi propia explosión? ¿No soy capaz de amar sin autodestruirme? ¿Soy un ser herméticamente cerrado a los estados puros? ¿Contendría mi amor tanto veneno? Debo abandonarme completamente a mi frenesí, no volver a pensar en él para experimentarlo con el exceso más total. ¿Acaso no he combatido la muerte suficientemente? Debo además soportar que el Eros sea mi enemigo, porque siento tanto temor cuando el amor resucita en mí, porque me entran ganas de aniquilar el mundo para detener el progreso de ese amor. Mi desgracia consiste en que solo deseo ser decepcionado en amor para tener nuevas razones de sufrir, pues solo el amor nos revela nuestra degradación. Quien ha visto la muerte enfrente, ¿puede aún amar? ¿Puede morir de amor? Los beneficios del insomnio. De la misma manera que el éxtasis nos purga de lo individual y de lo contingente, no salvando más que la luz de las tinieblas, las noches de insomnio destruyen la multiplicidad y la diversidad del mundo para dejarnos a solas con nuestras obsesiones. Qué extraño hechizo el de esas melodías que brotan de nosotros mismos durante las noches que pasamos en vela. El ritmo y la evolución sinuosa de un canto interior se apoderan de nosotros en una especie de encanto que no puede alcanzar el éxtasis, dado que hay en ese desencadenamiento melancólico demasiada nostalgia. Pero ¿nostalgia de qué? Resulta difícil decirlo, pues los insomnios son demasiado complicados para que podamos darnos cuenta de lo que hemos perdido. Quizás ello sea debido a que la pérdida es infinita. Durante las vigilias, la presencia de un pensamiento o de un sentimiento se impone de manera exclusiva. Todo sucede entonces en un registro melódico. El ser amado se materializa. ¿Es un sueño o es real? Lo que esa conversión melódica toma prestado de la realidad suscita en el alma una confusión que, siendo demasiado poco intensa para conducir a una ansiedad universal, conserva la huella de la música. Incluso la muerte, sin dejar de ser odiosa, se manifiesta en esa inmensidad nocturna, cuya transparencia evanescente, a pesar de ser ilusoria, no por ello es menos musical. Sin embargo, la tristeza de esa noche universal es exactamente igual que la tristeza de la música oriental, en la cual el misterio de la muerte predomina en detrimento del misterio del amor. Transustanciación del amor. Lo irracional desempeña un papel capital en el nacimiento del amor, al igual que la impresión de fundirse, de disolverse en la sensación del amor. El amor es una forma de comunión y de intimidad. Nada podría expresarlo mejor que el fenómeno subjetivo de la disolución, del derrumbamiento de todas las barreras de la individualización. ¿Acaso el amor no es a la vez, paradójicamente, lo universal y lo singular por excelencia? La verdadera comunión solo puede realizarse a través de lo individual. Amo un ser, pero como este es el símbolo del todo, participo de la esencia del todo de manera ingenua e inconsciente. Esta participación universal supone la especificación del objeto, pues no puede existir un acceso a lo total sin el acceso absoluto a un ser individual. La vaguedad y la exaltación del amor surgen de un presentimiento, de la presencia irracional en el alma del amor en general, que alcanza entonces su paroxismo. El amor verdadero es una cumbre que la sexualidad no menoscaba. ¿Acaso la sexualidad no alcanza también cimas? ¿No permite paroxismos únicos? Sin embargo, ese curioso fenómeno que es el amor expulsa la sexualidad del centro de la conciencia, a pesar de que no se pueda concebir un amor sin sexualidad.
El ser amado crece entonces en nosotros, purificado y obsesionante, aureolado de trascendencia y de intimidad, las cuales convierten la sexualidad en algo marginal, sino de hecho al menos subjetivamente. Entre los sexos no hay amor espiritual, sino una transfiguración carnal en que la persona amada se identifica con nosotros hasta producirnos la ilusión de la espiritualidad. Entonces únicamente surge la sensación de disolución, en la que la carne tiembla con un estremecimiento total y deja de ser resistencia y obstáculo para abstraerse gracias a un fuego interior, para fundirse y perderse.